Aquí estamos entonces, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Esto es Conversaciones sobre Apego. Mi nombre es Vanessa Jukelson y junto a Zuleima León Valla retomamos estas conversaciones que tienen que ver con poder divulgar un montón de conocimientos científicos, pero poder bajarlos quizá a un lenguaje más coloquial, más sencillo, para que todos podamos entender y aprender de esta teoría tan rica como es la teoría del apego. Hoy empiezo solita, Zuleima se va a sumar en un rato, y vamos a conversar con unos profesionales del tema, algunos ya estuvieron, otros no, y vamos a comentar un poco de cada uno. José Luis Pedreira, que estaba también invitado, lo vamos a mandar un saludo, sé que nos está escuchando, está enfermo, así que le vamos a mandar un saludo desde acá. Vamos a empezar entonces esta conversación sobre apego número 25, ya vamos 25, hoy este año ya retomamos, y hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver con transgresiones sexuales, vistas desde la teoría del apego. Y para comenzar, entonces vamos a dar la bienvenida a los dos, a Cristian Tomás, a María Casariego, y vamos a empezar con Cristian para que de alguna manera pueda poner un poco de marco, de luz, a de qué se trata esto. Vamos a darle una pequeña presentación. Cristian Tomás es médico cirujano, él es ginecólogo, obstetra por la Universidad de Chile, él pertenece a IAN Chile, es terapeuta también individual y de parejas, es magíster en psicoanálisis por la Universidad Nacional Andrés Bello, tiene postítulos en psicoanálisis intersubjetivo, diplomados en psicoanálisis de adolescentes, tiene una formación enorme, es consultor de educación sexual en instituciones escolares, es conferencista y, como dijimos, director de IAN Chile. Te damos la bienvenida, Cristian, es un placer volverte a tener en el programa. La pregunta entonces, el disparador, Cristian, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de transgresiones sexuales? Bueno, muchas gracias Vanessa, muchas gracias María por estar en esta conversación del día de hoy, y a Zuleima que se viene incorporando también. Y yo creo que pensando hoy día en este tema, es un tema enorme la transgresión. Y básicamente de lo que vamos a tratar de ir entendiendo es cómo la transgresión ha sido significada desde hace mucho tiempo como actos que de alguna manera franquean, traspasan un límite. El tema, y creo que de eso María, por lo que escuché, tal vez se va a referir un poco más. El tema es quién pone esos límites, quién puso esos límites, y cómo esos límites siempre tienen que ver con algo que no es neutral. Es decir, los límites han estado puestos desde una jerarquización, desde una sociedad que tiene ciertas características, ¿cierto? En este caso estamos hablando de una sociedad o sociedades patriarcales, sociedades donde el orden de las cosas tiene un cierto sentido, nada está puesto al azar, sino que van dando una lógica de cómo tienen que irse combinando. Entonces, cuando hablamos de transgresiones, estamos hablando de pasar un límite. Y lo dejo allí para que después María pueda retomarlo. Lo que me interesa para los auditores es que pensemos ahora en el límite de un niño, de una niña. Nosotros sabemos que los seres humanos son tremendamente altriciales, es decir, nacemos sin la capacidad de autorregularnos, nacemos con una enorme dependencia a nuestros cuidadores, y esa dependencia es la que nos va a hacer o vivir o sobrevivir. De manera que en esta altricialidad, en esta necesidad imperiosa de tener a los otros, vamos a tener que estar en un equilibrio muy delicado. El bebé necesita que lo regulen en distintos planos, que lo regulen en lo fisiológico, dormir, comer, se orina, se defeca, necesita que lo limpien, necesita que lo regulen en lo corporal, necesita que lo regulen en su afectividad, necesita que lo regulen en lo emocional y necesita que lo regulen en el plano sexual, sensual. Al menos esos 5 planos van a estar presentes. Podríamos incluso incluir algunos otros.
esa regulación es dada fundamentalmente por él o la cuidadora, que lo alivia de una tensión que le produce la desregulación. Cuando esa regulación es adecuada, es atingente, es coordinada, es sincrónica, es sensible, es delicada, entonces el bebé empieza a tener la percepción de que al ser otro frente a ese cuidador, vale, sus necesidades son tomadas en cuenta, el hambre que tengo me la entienden, el frío que tengo me lo entienden, el que estoy defecado se dan cuenta y me pueden lavar, limpiar. Empieza a sentir entonces que de una u otra manera es alguien, es un sujeto frente a otro sujeto que es el cuidador. Y se produce un delicado equilibrio que siempre puede estar puesto ahí un poquito en jaque. Este equilibrio, si ustedes se fijan, hasta aquí no he utilizado la palabra poder. Es solo un equilibrio, porque en eso yo creo, como Foucault dice, el poder no existe como tal. El poder solo aparece cuando se usa. No es que haya un poder en alguna parte, ¿ya? El poder aparece. Cuando esta regulación no es equilibrada, especialmente en términos de la cercanía física y en términos de la mentalización, es decir, de la lectura de emociones, de intenciones del bebé, entonces podríamos decir que hay un equilibrio tan dinámico en donde el poder está compartido. Pero si se produce la colonización de la mente del bebé, es decir, las injerencias de los cuidadores no toman en cuenta las necesidades del bebé, sino que el bebé empieza lentamente a ser una especie de parte de los cuidadores que quieren educar, que quieren instruir, que quieren que funcione de una cierta manera. Esta mente del bebé empieza a ser colonizada y el bebé empieza a sentir lo que es el poder de otro sobre él. Y aquí empieza a aparecer la palabra poder. Y aquí estamos en un territorio que es tremendamente delicado, porque entonces el bebé empieza a sentir de que no está funcionando este colchón materno, esta función materna de entenderlo y regularlo. Y aparecen crecientes niveles de tensión y de agresión en el bebé. Y una de las formas que podemos entender la transgresión es justamente cuando tú no ves al otro como un legítimo otro, como diría Humberto Maturana, sino que lo ve como un objeto o como otro que puede ser muy peligroso, dañino o que no tiene valor, porque pueden estar las dos consideraciones, y entonces yo empiezo a usar un poder sobre ese otro. Y ese poder muchas veces se viste de lo sexual, no siempre, pero muchas veces se viste de lo sexual y estamos en el campo de las transgresiones sexuales, como las hay de otras formas, porque hay transgresiones psicológicas, hay transgresiones de tipo física violenta, pero lo que hoy día nos convoca es tratar de ir entendiendo las transgresiones de tipo sexual. Y entonces se pierde el límite con el otro y se traspasa, se transgrede. No se toma en cuenta al otro. Tal como habitualmente ocurre, no se le tomó en cuenta a el niño o la niña, y entonces esto se revierte y se vuelca hacia otro niño o hacia otra niña. Ahora, entiendo que en general, y ahí hay algo que es interesante de pensarlo, la mayor parte de las transgresiones sexuales son hechas por niños o por adolescentes varones o por hombres más que mujeres.
O sea, también habría un tema de género, que también tenemos que pensarlo, que podría estar incluido dentro de esta idea de cómo manejar las relaciones entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, entre adolescentes varones y adolescentes mujeres. Eso quiero como para echar a andar la pelotita y que podamos empezar a darnos pases entre todos. Excelente. Bienvenidos también a toda la audiencia colombiana que también está por acá, en Latinoamérica, también están muy al pendiente de este nuevo encuentro, conversaciones sobre apego. Y bueno, gracias, Cristian, por todo eso que nos dices y cómo nos has ido llevando a comprender la transgresión. Y bueno, les voy a presentar a nuestra querida María Casariego de Gainza. Ella es licenciada en psicología, docente titular del máster de psicoanálisis de la Universidad de La Matanza. También es miembro de IAN Argentina, artista plástica, miembro del Consejo Directivo AEAPG y presidenta del Congreso de Psicoanálisis de AEAPG 2023, denominado Psicoanálisis entre Historia y Devenires. Un placer también escucharte, mi querida María Casariego, y bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muy feliz de estar con Vanessa y Zuleima, y bueno, un lujo estar y escuchar a Cristian. Dejó muchas cosas que yo quisiera retomar antes de pensar cómo había pensado el tema. Algo que decía Cristian en relación a este vínculo tan complejo y de regulación entre las figuras de apego y el niño, aportó Ferenczi en un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama confusión de lenguas. Y él dice que los adultos manejamos un lenguaje sexuado por la genitalidad en la que ya estamos atravesando, que eso nos llevaría a hablar desde un lenguaje de la pasión, y que los niños están presexuales en el sentido de la genitalidad, con lo cual manejarían un lenguaje de la ternura. Esto es muy interesante, inclusive a veces cuando vemos en los términos o cierto uso que hace un niño de, por ejemplo, su órgano genital, y las bromas que los adultos hacen sobre esto, cargando esa palabra de algo que para el niño no es así. Y esto ya es abusivo, aunque pareciera una broma, y es muy común, ¿no? O sea, que un niño haga alguna referencia a sus genitales o alguna cuestión de este tipo, y los adultos hagan bromas subidas de tono en relación a esto, cargándolo con una sexualidad que es la sexualidad adulta, no es la sexualidad del niño. A mí me parece muy importante, bueno, el término transgresión sexual es un concepto fuerte, y para pensarlo con toda la connotación cultural que esto tiene, porque se ha modificado qué es una transgresión sexual. El siglo pasado una transgresión sexual era que un hombre se vistiera de mujer, por ejemplo. Hoy en día no lo pensaríamos así. O una perversión era la homosexualidad. Hoy en día no la pensamos así. O sea, con lo cual también tenemos que saber que esto está atravesado desde una modalidad cultural, con lo cual pensaría como dos vertientes en relación a lo que es la transgresión sexual, que puede ser todo lo que sale de la norma, y la norma es compleja porque está atravesada inclusive por parámetros religiosos, y otra cosa es la transgresión acompañada de abuso de violencia del otro, que ahí creo que es otro punto, y estamos en la zona de la patología o de cuestiones rayando en la pedofilia o en relaciones sádico-masoquistas, cuando el otro no es un partener sádico-masoquista. Digo, porque también tenemos que pensar que todo lo que son las parafilias, digamos, las patologías en relación a las transgresiones sexuales, es un amplio espectro, y algunas de ellas nos pueden producir mucho impacto. Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes de zoofilia, me van a decir, uy, ¿qué es la sexualidad de un humano con un animal? Qué fuerte, qué tremendo, qué complejo. Si estamos hablando de un humano que a lo mejor está en medio de la montaña, aislado y solo, esto no pasa a ser algo con la misma carga patológica que tendría en una sociedad rodeada de humanos.
digo, esto de poder entender que transgresión tiene que ver con contextuar dónde es, cómo es, qué pasa, y quién sería el partener correspondiente y si corresponde a ese juego de transgresión. Esto también para pensar que en la sexualidad adulta hay muchas prácticas que son consensuadas, aunque sean transgresiones. El coito a letargo era algo que era visto como patológico en algún momento de la historia, y hoy no se piensa así, digamos, con lo cual, bueno, poder entender que en una época la sexualidad estaba absolutamente ligada a los fines de la procreación, y cualquier práctica que vaya por fuera de ese objetivo era una transgresión sexual. Hoy no lo pensamos de esta manera. Ahora sí es muy importante poder entender que es fundamental que el otro consensúe. Y acá entramos en una línea muy débil, porque como dijo Cristian, en la figura de apego o las figuras de apego secundarios, maestros, entrenadores, etcétera, son figuras queridas por el niño, con lo cual puede ser que en esta cuestión de la confusión entre la ternura y la pasión, como nos decía Ferenczi, ciertas prácticas el niño los pueda vivir como muestras de ternura y entren en un juego sexual que el adulto sí está dirigiendo hacia una sexualidad genital. Y el niño no lo sabe. No lo sabe, entre comillas, porque hay una percepción de que hay algo que está mal, que le genera mucha angustia, pero que no termina de poder decodificar y lo va a hacer muy posteriormente en la adolescencia con respecto a esto, ¿no? O sea, entender qué gravedad tuvo esta situación en su sexualidad o con un inicio sexual prematuro y no consensuado. Y con respecto al concepto que decía Cristian, voy a decir algo polémico, que es que yo no estoy tan de acuerdo que las figuras transgresoras sexuales en prácticas abusivas hacia un niño sean mayoritariamente varones, porque hay muchísimo abuso de madres hacia sus hijos. Lo que pasa es que queda mucho más silenciado y mucho más subsumido a prácticas de cuidado de higiene, en donde hay cuestiones abusivas y excesivas y estimulaciones innecesarias que tienen que ver con esto, pero que queda como más tapado, digamos. Recién a veces en años de análisis los pacientes empiezan a recordar situaciones de hiperexcitación y que habían quedado totalmente tapadas, teniendo, por supuesto, como toda situación tapada, consecuencias traumáticas en la sexualidad adulta. Porque esto es importante entenderlo, toda situación abusiva, tanto psicológica como sexualmente en un niño, muchas veces queda reprimido o desmentido hasta muchos años después, donde aparece con efectos de trauma y con consecuencias muy serias en la vida adulta. Con lo cual me parece muy importante esto, poder delimitar las transgresiones sexuales, porque son transgresiones a lo cultural, que se ha ido modificando y se van modificando según las culturas, que afectan, molestan o a veces interpelan a la cultura, y la transgresión que tiene que ver abusar del cuerpo del otro o tener una actitud de violencia con respecto al deseo del otro. Que esto también muchas veces pasa en prácticas sexuales adultas, en donde uno de los miembros tiene una actitud abusiva con respecto a su propio deseo en el cuerpo del otro, y no es consensuado, aunque sea inclusive un matrimonio, digamos. Muchas veces vemos en parejas ya armadas y con prácticas supuestamente consensuadas, alguna práctica que no está de acuerdo. Muchas veces me pasa en el consultorio que surge, bueno, esto nunca me gustó o esto me angustió y nunca se lo pude decir a mi pareja, y había una situación de no haber sido una práctica consensuada. Con lo cual, el concepto de consensuar, de regular y de simetría en la sexualidad y en la elección de esa práctica es clave. Me parece que es muy importante, por eso cuando hablamos de pedofilia lo grave es que es un adulto genital con una sexualidad genital, sabiendo lo que está haciendo en el cuerpo de un niño pregenital que no sabe lo que está pasando y que no
comparten la misma excitación ni los mismos códigos, aunque el niño también hasta pueda tener una excitación producto de sensaciones fisiológicas. Digo esto porque muchos pedófilos se escudan en este tipo de tremendas frases como, bueno, el niño se excitó, la niña se excitó, sin tener en cuenta que esto en ningún momento fue consensuado ni el niño sabía de qué se estaba tratando. Y para largar al ruedo también algo que hoy veo mucho en las consultas, tanto de pacientes como de instituciones, que es las transgresiones sexuales entendidas como tal en prácticas de los niños pequeños en lo que sería la incursión, la investigación sexual, y que son decodificadas a veces por las instituciones, a veces por otros padres, como abusivas, o tuve, por ejemplo, una consulta de un niño de 4 años que le bajó la bombacha a una niña, y bueno, fue un escándalo en la escuela, porque este niño era un potencial abusador de niñas, y simplemente estaba incursionando sobre las diferencias sexuales, digamos. Creo que también esto es muy importante, entender que si desde los adultos hay una mirada muy persecutoria sobre estas cuestiones, acaban generando o enquistando situaciones que en realidad son normales de una etapa evolutiva. Y bueno, vamos al ruedo. Sí, escuchaba, digo, muy interesante la presentación de ambos, muchas gracias, y me quedó con un tema que los dos tocaron, esto último, ¿no? Desde Cristian, hablando de transgresión como falta de límites con respecto al otro, y esto que planteaba María de la falta de simetría, ¿no? En los participantes de una situación de proximidad. Ahora, generalmente socialmente se asocia, en el caso de un adulto, a una persona violenta, una persona con cierto nivel de maldad. ¿Cómo podemos entender entonces desde este enfoque? Que es un enfoque, como decíamos antes de empezar, este es un enfoque muy, muy grande, ¿no? Entender todo este tema es un enfoque absolutamente multidimensional, pero si usamos la lupa de la teoría del apego, para empezar a ir desenmarañando, que tenemos un montón de temas, ¿cómo podemos mirar a una persona, hombre o mujer, pero que pierde esta simetría, que pierde esta capacidad o esta incapacidad de ver al otro como un otro? ¿Qué pasa desde esta teoría del apego para poder entender un poquitito a este ser humano que está haciendo algo que lastima, que deja de lado al otro, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una sola manera de entender lo que pasa, porque nos aparece este concepto que está tan en boga cuando trabajamos con pacientes hoy en día, que es la subjetividad, la complejidad de las subjetividades de hoy. De manera que no hay una forma estándar de poder entender lo que ocurre en la situación de uso de poder o transgresiones. Pero podríamos pensar que cuando estas regulaciones no producen el efecto deseado, ¿cuál es el efecto deseado? Es bajar la tensión interna de un bebé, de un niño o de una niña. Es decir, lo que el adulto, lo que el cuidador o la cuidadora hace es funcionar como una especie de disco auxiliar, ¿cierto? Como self-objeto en algunas teorías, ¿cierto? Que ayuda a regular lo que el bebé no puede regular. De manera que en esa dinámica que es repetida, que es crónica, que son miles y miles y miles de interacciones diádicas de regulación y de desregulación, se va construyendo un patrón, una forma de cómo regular. Esa forma de cómo regular, el bebé la internaliza, la pone adentro. Hoy día sabemos incluso que hay áreas del cerebro, especialmente corteza órbito-frontal derecha, donde se va a internalizar estas regulaciones diádicas. Y las regulaciones diádicas lo que hacen, como decía, es un intento de bajar la tensión interna del self, de manera que el self no pierda cohesión, no pierda consistencia, no pierda continuidad, no pierda vitalidad. Cuando esto no se produce, cuando la regulación no funciona, entonces lo que se ve amenazado es el self.
Y esa es una distinción interesante. Por ejemplo, cuando la amenaza es fuerte, aparece el sentimiento incluso de derrumbamiento del self, que es lo que vemos en muchas de las experiencias de humillación y de vergüenza que están detrás de los apegos inseguros. Entonces, una de las cosas que tenemos que investigar, porque habitualmente no va a aparecer en las sesiones de terapia, es ese sentimiento de humillación y vergüenza como emoción núcleo, base, que está en los apegos inseguros, tanto en el ambivalente como en el evitador. Y por supuesto que en el desorganizado. Y esa experiencia, que puede llevar incluso a la experiencia de derrumbamiento del self, muchas veces reclama entonces acciones que permitan sobrellevar esa experiencia, sobrevivir a esa experiencia, y para poder proteger ese self, entonces aparece la necesidad de controlar al otro. Lo que está detrás es una experiencia de inseguridad y de miedo. Y el control te lleva a una pseudo seguridad de que todo va a funcionar, de que todo está bien. Entonces, cuando vemos adultos en relaciones con menores, cuando vemos adolescentes con una distancia importante con un niño o con una niña, y en muchas de las relaciones que puedan haber de poder transgresor sexual entre adultos, habitualmente lo que está detrás es la necesidad de control del otro. De control porque el sentimiento de minusvalía que tengo yo como abusador es insoportable, es tan insoportable que no lo tengo consciente. No es que el abusador diga soy tan poca cosa que lo que necesito es sentirme poderoso con el otro. No. Me armo entonces de esta sensación de poder, uso el poder, controlo al otro, someto al otro, abuso al otro, transgredo al otro, paso el límite del otro. Entonces lo que estamos tratando de entender, y vuelvo a repetir, es que esta es una forma de entenderlo, no es la única. Las experiencias subjetivas de cada paciente que nos consulta son muy peculiares, pero en general lo que uno empieza a ver es algo parecido a lo que yo estoy narrando. Sí, María. Me gustaría tomar algunas de estas cuestiones. Primero, algo que dice Cristian, que es muy importante, que hace que uno borre el límite del otro, ¿no? Como otro, que es este estado de hiperexcitación que definió también Cristian, que tiene que ver con no haber logrado armar una función reflexiva, una regulación emocional que permita poder descargar en todo caso ese monto de excitación de otra manera que no sea usando al otro. Una cosa muy interesante en relación al poder y la necesidad que en estas cuestiones, cuando ya estamos hablando de transgresiones patológicas, se juega, es, por ejemplo, en un exhibicionista. Un exhibicionista necesita del otro lado la cara de terror. Eso es lo que lo excita. No, no es mostrar, es la cara del otro de pánico frente a lo que muestra. Y si no hay esa cara de pánico, algo de la excitación cae. Porque justamente la condición es instalar esa simetría donde por cuestiones de tremendas fracturas en su psiquismo, en su self, en su autoestima, se rearma esa autoestima a través del poder de controlar, dominar al otro. Y esto es muy importante también en esta cuestión que decía Cristian, el adolescente con el niño, ¿no? En donde hay esta cosa de asimetría marcada en la vulnerabilidad que presenta el niño en su condición de observante de algo que no sabe de qué se trata y no sabe cómo manejarlo, y el adolescente ya atravesando su genitalidad y el adulto sí saben de qué se trata. Pero la condición es
el susto, el temor, o instalar el temor, porque muchas veces en prácticas abusivas con niños, por supuesto, aparece no cuentes nada, porque van a pasar cosas terribles. Con lo cual el niño queda atrapado con algo que no entiende qué pasó, que le generó una excitación que no entendía de qué se trataba, y un mensaje de que algo siniestro va a ocurrir si mencionara algo de lo que acaba de pasar o acontecer en ese acto. Con lo cual es instalar el temor sexual y psicológicamente para que el niño quede atrapado en ese enigma, ¿no? De no entender qué está pasando. Y generalmente aparte son figuras queridas y admiradas por el niño, ¿no? Por distintas situaciones, o pues son figuras de apego significativas, o son maestros, instructores, o sea, personas, el religioso, digamos, personas que acompañan al niño en su proceso de crecimiento, con lo cual él confía en estas personas y es muy fuerte porque se rompen muchas cosas junto con este intercambio sexual inapropiado, se le rompe en el psiquismo en el niño un entender que no hay nadie confiable. O sea, se le rompe su sistema de confianza. Sí, interesante este planteo y digo, por un lado entendemos quizá una fractura interna en quien ejerce estos actos de violencia, pero también me imaginaba y pensaba cómo acompañar también desde un lugar de contención familiar y social para que en el caso de estos niños que puedan ser objeto de este tipo de situaciones, cómo podemos también generar conciencia de que a lo mejor esto puede ocurrir, ¿sí? Pero que en la medida que haya una contención familiar, que se le dé voz a ese niño o esa niña o ese adolescente, que se le dé un lugar, que se lo reconozca como alguien que quizá fue lo que no ocurrió en el momento del abuso, también hay una enorme responsabilidad social, familiar, para poder hablar de temas que quizá antes, creo yo, no se hablaban. Un niño que podía contar algo se lo dejaba de lado, se pensaba que mentía, y hoy hay mucho mayor conciencia, no solo de los derechos, sino de entender que un niño no miente, y cuando un niño narra una historia, la manera en que la familia y la sociedad lo acompañe va a generar una manera de vivir su propio futuro, ¿no? Vanessa, Sí. también Sí. que con esto que tú estás diciendo, todos los matices emocionales mientras cuentes historia, porque también, ¿qué espera entonces a veces el círculo familiar? Y el niño lo va a contar cómo va pudiendo y cómo le va, como lo que para él simboliza ese malestar, y va a tener muchos matices que también, con todo esto que estamos escuchando hoy, que estamos aprendiendo, es también la posibilidad de comprender todo lo que implica contar esta experiencia transgresora, digamos, vivida. Entonces, porque a veces queda como en el ideal de, suena raro, pero el ideal de la tristeza, pero esto es una historia que también puede tener un paso a paso en el que va a implicarse otros matices emocionales y que también hay que estar prestos a escucharlo para seguir comprendiendo qué pasó y cómo lo está experimentando esta persona, el niño. Me gustaría decir una cosita que yo sé que es muy difícil para las familias y los padres cuando reciben esta noticia, porque aparte, en líneas generales, las situaciones de abuso son o intrafamiliar o de figuras muy cercanas, con lo cual es una noticia muy tremenda para también los padres, que también seguramente son figuras confiables para ellos, eh, que es que lo escuchen con tranquilidad, que puedan, digamos, reducir la situación de pánico en la que el niño ha sido introducido por el abusador. Es decir, generalmente aparece, bueno, si tus padres se enteran, va a ocurrir una catástrofe, se va a morir tu padre o le va a agarrar un infarto o te voy a, o una amenaza concreta o me va a matar y es una figura importante en la familia. Digamos, estas figuras aparecen y muchas veces los padres frente a esta noticia, la primera reacción es violenta, lógicamente violenta. Pero frente al niño es muy importante transmitirle tranquilidad, que esto se va a manejar en el ámbito adulto, pero que se quede tranquilo, que no van a ocurrir las consecuencias tremendas, que el niño fantasea que va a ser productor de esas consecuencias si habla. Esto es muy importante porque indefectiblemente los adultos
reaccionan muy visceralmente frente a esto y con reacciones muy violentas, lo cual confirman para el niño esta escena terrorífica de la cual tiene miedo, ¿no? Justamente porque es tal el nivel de tensión que un niño está guardando, ¿cierto? Porque no es que no le pase nada con el abuso, le están ocurriendo cosas, aunque no lo tenga claro en qué nivel esto le puede estar afectando, pero hay una tensión desde esta amenaza, ¿cierto? Desde esta posibilidad de que se sepa y que mi madre se muera, o que me abandonen, que me rechacen, que me dejen por sucio, por lo que sea, todas las amenazas que habitualmente las personas que hacen abuso hacia la infancia van instalando como un mantra que van produciendo un efecto. Entonces está en el nivel de tensión que justamente la matriz reguladora que son los padres, si la respuesta es con más hiperexcitación todavía, en nada ayudan a poder descargar la tensión interna del bebé. Y lo que nos está diciendo María es, hagamos el esfuerzo de estar tranquilo, estar regulado, sabemos que nadie quiere escuchar estas noticias, pero tratemos de estar en un lugar de mayor tranquilidad para poder recibir lo que esto significa en el bebé, no necesariamente lo que les pasa a ustedes como padres con respecto a este niño. Porque ahí de nuevo vienen las fallas en la mentalización, ¿cierto? ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí? Como si un niño de repente buscara hacerle cosas a los padres, sino que estar en esa posición de tranquilidad para poder descargar la tensión que el bebé ha ido acumulando. Y me parece muy interesante también al mismo tiempo agregar que en este sentido del uso del poder que hace y que muchas veces, especialmente en las escuelas, los profesores se cuestionan, bueno, entonces, ¿en qué queda la autoridad? Ya que el poder puede llegar a ser tan maligno, digamos, o tan perverso, o tan difícil de manejar. Y yo creo que la distinción básica entre poder y autoridad es que la autoridad se obtiene por consenso con el otro. Es decir, recibe el aval del otro. En cambio, en el poder, el uso del poder, tú no necesitas del otro. Simplemente usas al otro para que accione el poder. Entonces, en la autoridad hay un reconocimiento mutuo. Yo te reconozco como autoridad porque, por ejemplo, fuiste elegido por una mayoría de personas. Perfecto, te reconozco. Y por lo tanto puedes usar la autoridad. Y esa autoridad conlleva un cierto poder, pero un poder que tiene que tratar de leernos a todo un colectivo. Lo mismo a un padre o una madre. Uno le da una autoridad, pero esa autoridad de alguna manera tiene que estar avalada por los hijos. Y ese aval puede ser por terror, por uso del poder, o puede ser simplemente porque me voy dando cuenta en las acciones cotidianas que en verdad las acciones de cuidado te ponen en un lugar de autoridad. Y me sirve, me gusta y me agrada como hijo que tú tengas la autoridad. Sí, esta distinción más legal, que ahí no puedo dejar de mostrar mi historia como abogada, entre legalidad legalidad y legitimidad, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad, que es lo que se gana más allá de lo que pueda decir alguien o una norma. Y pensaba también, María, lo que decías, y me hacía acordar, a mí me gusta mucho este autor, Boris Cyrulnik, que a veces lo que causa más fractura no es solamente el hecho, sino lo que pasa después del hecho, ¿no? Sí. Esto de hubo un hecho de abuso, pero la manera en que la familia maneje, le dé voz a ese niño, se lo escuche, se lo regule, así como dijeron ustedes dos, ¿no? Vuelva a crear esa capacidad de equilibrio, ese niño puede tener una vida diferente y puede recuperarse quizá más fácilmente que un niño que además de sufrir algo así, por una cuestión social, por una cuestión no importa cuál, se intenta no hablar del tema, ¿no? También entendiendo cuál es la historia vincular de esos mismos padres frente a la desregulación o al dolor, y entender cómo se sana desde la escucha y desde, lamentablemente, lo que ocurrió, ocurrió. Uno no puede negar ese hecho, pero que la sanación o que la capacidad de ese niño de poder
salir adelante tiene que ver con qué hace el entorno con lo que ocurrió, ¿no? Absolutamente. Y recién dijiste algo de lo que ocurrió, ya eso es un montón, porque muchas veces se desmiente que lo que ocurrió, ocurrió. Y eso ya es gravísimo para el niño porque le atacan su percepción. Si el niño sintió una experiencia excesiva, pongámosle como excesivo, no hablemos de abuso sexual, sino excesivo, es excesivo. O sea, darle categoría a su palabra. Eso ya es muchísimo. Lo que ocurrió, ocurrió. Punto. Ahora vemos qué hacemos con esto, desde la tranquilidad en la escucha y desde sacarle la responsabilidad al niño, que no tuvo nada que ver con eso que ocurrió. Que hay adultos que están enfermos y no pueden justamente tener esos límites necesarios de cuidado, pero que eso no es que generó nada el niño ni incentivó nada el niño. Y respecto de lo que contabas de Cirulic, voy a contar algo que no tiene nada que ver con una transgresión sexual, pero fue una experiencia muy interesante. Yo formo parte del equipo de trauma en la Argentina y una vez estábamos trabajando con el servicio de bomberos en un rescate de una familia en un incendio muy, muy grave donde, bueno, murió una hermanita y todo lo demás. Y un niño al que yo estaba atendiendo, bueno, se había incendiado su casa, lo habían sacado en medio de la noche. Yo le preguntaba qué había sido más tremendo para él, o sea, qué es lo que él recordaba, y él describía como tremendamente traumático la manera en que lo había agarrado el bombero sin decirle nada y lo había empezado a bajar la escalera. Este hombre estaba tratando de salvar la vida del niño, pero en ningún momento hizo ni contacto visual, ni le explicó lo que estaba pasando, ni nada, y el niño decía que él realmente del incendio no sabía nada, que de todo lo que fue después, pero que lo tremendamente traumático era esa sensación de que alguien lo estaba sacando de su cama sin decirle nada, sin hacer contacto visual, sin explicarle, con lo cual esto que vos decís, Vanessa, ¿no? El cómo no es algo menor, es muy importante, porque este bombero estaba salvando de la vida, pero lo hizo de una manera que finalmente generó una marca en el niño que era motivo de su trauma, ¿no? Mira, qué bueno que hiciste una anécdota al margen, pero que tiene que ver, porque justamente en estos días había estado hablando con mi hija, que ya es una mujer mayor, y nos estábamos recordando, le pregunté, porque yo estoy actualmente en la playa, me quedé a vivir aquí en la playa por unos meses, entonces estoy en mi casa en la playa, y le dije, ¿te recuerdas el terremoto que vivimos aquí el año 1985? Y de lo que se recordaba del terremoto era cuando salimos a la calle, que estaba todo el mundo en la calle capeando el terremoto, el descontrol de las mujeres que habían alrededor, que se golpeaban el pecho, que se arrodillaban, que lloraban, que clamaban, Dios mío, no nos mates. Ella no recordaba el terremoto, recordaba el entorno y la reacción del entorno. Eso era lo traumático para ella, cómo la gente había reaccionado. Y te quería también, tomando a Cyrulnik, y que me parece interesante a propósito de esto de las transgresiones, porque Cyrulnik el año 2003 habla de dos grandes tipos de transgresiones. Por un lado dice, estamos viendo transgresiones que son una especie de deporte de alto riesgo, que es una agresión por placer. Es como el placer de agredir al otro, pero que en verdad no necesariamente conlleva detrás una especie de subjetividad organizada en torno a la agresión, en torno a la perversión como tal, sino que se ha ido instalando una idea como de un deporte de alto riesgo, por eso lo llama así él, de pasar los límites de repente y transgredir, a ver qué pasa. Lo veía incluso ayer en la televisión, en que mostraban cómo en Japón, en los centros, en las grandes empresas donde venden sushi y que circulan en estas cintas, entonces las cintas van con el sushi, tú vas sacando lo que tú quieres. Bueno, un grupo de adolescentes se ha dedicado a contaminar con saliva los sushis que van pasando, ¿ya? Entonces, en esta cosa como de transgresión, por un poco hacer un deporte de divertirnos con esto. Ese es un tipo de transgresión, dice Cyrulnik, que se está instalando mucho. Y la segunda es ese intento de expulsar la violencia no mitigada, que es otra cosa.
y que es un poco a eso lo que nos hemos estado refiriendo, ¿cierto? Y ahí tiene mucho que ver el apego como sistema de regulación, como sistema de mitigar la violencia interna que siente un bebé, un niño, una niña, un adolescente y un adulto. Por algo los adultos también buscamos figuras de apego, por lo menos bases de seguridad, ¿cierto? Porque sentimos de repente cierta violencia. Entonces, también distinguir que no todo conlleva esa patología grave, sino que también en este mundo de complejidades nos estamos encontrando con este tipo de transgresiones, ¿ya? Yo no sé si esta violación masiva que ocurrió de una niñita en España, no sé si la vieron, obedece a uno o a otro, ¿ya? O la manada anteriormente, ¿cierto? Como en este juego de filmémonos, ¿ah? Aquí hay una mina media curada, entonces pasemos límite, pero me parece que al menos nos ayuda a entender que pudiesen haber al menos dos tipos de forma de funcionamiento en esto. Sí, casi como si, perdóname María, una sería una agresión a la sociedad, de rebelarse frente a una sociedad, y el otro sería una agresión puntual a una persona, ¿no? Con una intención ya de lastimar a alguien, más allá de no importa quién. Pero este enfoque, te doy ahora la palabra, pero dejo una pregunta. Digo, entender esto también influye como responsabilidad social frente, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las cárceles, la rehabilitación, la resocialización, cómo de alguna manera evitar que esto vuelva a ocurrir, depende también de dar espacios digamos, de limpieza interior y de poder conectar con esa energía que no fue de alguna manera bien canalizada en quien genera estos actos, ¿no? Pero no me quiero ir de tema porque vas a comentar algo vos, María. Iba a comentar en relación a lo que estaba diciendo Cristian, y tiene mucho que ver también con lo que vos estás diciendo, Vane, que es el concepto de cerebro social de Shor, ¿no? O sea, y también tiene que ver con el apego, que es la construcción de las neuronas espejo, que es unas neuronas que aparecen en el cerebro, son visibles cerebralmente, pero que se dan en el vínculo, se construyen y se generan en el vínculo. Y son las neuronas que generan la empatía, que es, a ver, ¿por qué no escupiría el sushi? Porque, entre otras cosas, me interesa que no me lo escupan a mí. O sea, tiene que ver con la empatía, ¿no? O sea, no quiero que me pase a mí, no se lo hago al otro. Cuando se pierde esto, que justamente es algo que se construye en el vínculo primario, en donde en el vínculo con las figuras de apego se va construyendo esta función reflexiva que es pensarme a mí, pensar a los otros y tenerlos en mi imaginario, que no estoy solo en el mundo, que me importa el otro, y que desde que me importa el otro no le doy una piña, como bueno, pasó acá con los rugbyers, por ejemplo, que acabaron matando a un chico a una salida de un boliche, ¿no? O sea, como estas cosas donde en el efecto de grupo pierdo de vista que el otro es un ser humano y pasa a ser una cosa. Esto también tiene que ver con consecuencias sociales muy graves, y yo lo que plantea es que comunidades muy individualistas, guión, desde el psicoanálisis diría narcisistas, generan personas con poco empatía, con poca capacidad vincular de registro del otro como otro, y que sociedades más comunitarias y más cooperativas tienen una actitud muy distinta frente a la actitud de cuidado al otro, que esto implica todo, desde las transgresiones sociales hasta las transgresiones sexuales. Sí. Ibas a decir algo, Zuleima, que también te interrumpí. Quería decir algo que también va en línea con lo que ustedes nos están comentando de estos temas sociales, ¿verdad? Y es que en Colombia pasa algo con muchos de los niños a los que les abren investigación a esos hogares, se vive como una especie de separación. Este niño retirado de su hogar, y bueno, como mencionaba Cristian, ¿a dónde va la mente de este niño cuando es retirado del hogar, cuando va a la institución, queda institucionalizado? Cuánto se pierde ahí, cuánto luego, por la misma expresión emocional, lo quieren diagnosticar rápidamente, pasa con frecuencia. Pero digamos que si no fuera institucionalizado, también he observado que se dan ciertas, en esta forma acelerada de querer brindar contención, y nos decía María ahorita que hay que estar muy tranquilos, se dan también muchas separaciones rápidamente, te cambian de casa, cambian a los niños de casa, cambian a los niños de colegio, empieza una cantidad de pérdidas para estos niños que en algún momento leí de François Dolto que esto eran muchas pérdidas para un menor.
Entonces, también poder decirle algo a esos padres que se encuentran en esta situación en plena crisis, o ellos mismos se van con el niño y dejan al hermanito, y se crean muchas situaciones disfuncionales en el vínculo luego de esta situación. Mm. Sí, Cristian, Sí. ibas a comentar algo. Sí, iba a comentar, discúlpenme que había un problema acá, pero quería que comentara a propósito de lo que decía María, que esta sociedad nos está impulsando, empujando un poco, sobre todo niños, niñas, adolescentes, a esta pérdida de validar al otro. Ahí tenemos la pornografía, ¿cierto? Masificada, en donde no me importan esas mujeres porque en verdad no son mujeres. Pasan a ser cosas, ¿ya? Que se usan y se abusan. Y por otro lado, tomaba un poco lo que decía Byung-Chul Han, ¿cierto? En su libro La agonía del Eros, como en una sociedad en que aparentemente es tan erótica, lo único que no hay es Eros. Es decir, no hay encuentro con el otro, no hay validación del otro, no hay escucha del otro, no hay resonancia del otro, sino que hay una tendencia a usar el otro. Y eso nos está llevando y nos está empujando probablemente a que tengamos que lidiar cada vez más con este tipo de transgresiones. Y por eso que no es raro lo que ocurre con esta niñita de 11 años, porque si pensamos en una niña de 11 años con chicos menores de 15 años, 14 años, en una verdadera manada de depredadores sexuales, es realmente como para preguntarse y cuestionarse qué estamos haciendo entre todos. Sí, y no solo qué hacemos con estas víctimas sin voz, que hay que darles voz, sino qué hacemos para, digamos, resocializar y reincorporar a estas personas, si es posible reincorporarlas también socialmente. Ustedes saben, desde lo legal, los delitos de violación son prescriptibles. Digamos, hay un plazo para poder denunciarlos. Y muchas veces nos pasa en la clínica, supongo que a todos nos ha pasado, que en el transcurrir con un paciente adulto puede llegar a entender en ese momento que fue abusado. Igual No hay ley. perdón, los Sí, abusos infantiles en la Argentina no son prescriptibles. Ahora eso cambió en la ley, ¿eh? sí, pero si un adulto reconoce su abuso y pasaron una cantidad de años superiores a la condena máxima, ese delito prescribe. Es decir, el delito prescribe a tantos años desde que se cometió, no desde que la persona pudo incorporar la comisión de ese delito. Acá hubo casos en Argentina muy conocidos, en donde desde un lugar de un profesor ha abusado a sus alumnos, y algunos han tomado la posibilidad de hablar cuando tenían 50 años. ¿No? Entonces digo, más allá de la condena social, esto también requiere un acompañamiento social, no solo de cuidar a quienes son víctimas de estas agresiones, sino de ver cómo hacemos para estos transgresores poder incluirlos o no. Y cierto nivel de delitos que tienen que ver con la formación estructural de lo que hablábamos al principio, de la manera en que se relacionan, la manera en que generan equilibrio, si realmente tienen la capacidad de generar una inclusión social, o estos delitos, a mi criterio, tendrán que ser realmente imprescriptibles, desde que el niño, el adulto o quien haya sufrido una transgresión pueda hablarlo, ¿no? A ver, En Chile se personalmente han creo que no en Chile Perdón. se han hecho imprescriptibles. Ok, acá en Argentina no es así. Yo creo que hay dos cosas acá importantes. Primero, por supuesto, cada caso es para revisar, pero lamentablemente en nuestro sistema institucional, cuando un abusador entra en una cárcel, de ahí no sale recuperado ni habiendo hecho ninguna revisión histórica de lo que pasó, sino probablemente con mucho más violencia y ha sido a la vez seguramente abusado también ahí en el mismo sistema institucional. Con lo cual me parece que es tremendo, digamos, porque es armar un círculo vicioso que de ahí no sale nadie mejor, ¿no? Sí, totalmente. Y estamos llegando casi al final. Este tema es tan interesante, abre tantas aristas que uno se quedaría hablando y hablando, pero estamos a 2 minutitos de dar el cierre. Les dejo la posibilidad de que cada uno pueda y quiera dar un pequeño mensaje final, lo pueda hacer antes de despedirnos. No sé si María, Cristian.
Sí, yo solamente para cerrar, dar las gracias a Ian por la posibilidad de hablar estos temas que no se tocan con frecuencia, y de dejar simplemente la reflexión de la complejidad que esto involucra y cómo la sexualidad involucra complejidad. Por algo, en la inmensa mayoría de las escuelas, de los colegios, de los programas de formación, le ponen de inmediato sexualidad y afectividad, un poco así como para bajarle un poquito el tono, y es porque la sexualidad nos lleva a relaciones humanas que son complejas. Las relaciones familiares son complejas, las relaciones humanas son complejas. La inmensa mayoría de los abusos ocurren en vínculos cercanos. Y entonces yo diría que simplemente papás, mamás que nos puedan estar escuchando, tratar de abrir espacios para que los hijos puedan confiar en ustedes. No confiar de que les van a ir a develar un abuso. Si ocurrió, bueno, con mayor razón que lo hagan, pero que los niños tengan ese lugar donde puedan refugiarse y no que tengan que guardarlo por temor a la vergüenza o al miedo de perderlos. Bueno, yo me sumo al agradecimiento a Ian, a Vanessa, a Zuleima, muchísimas gracias, Cristian. Me diría, sumado a lo que dijo Cristian, que estamos en una sociedad muy compleja, en donde estos padres que crían en un estado y en un sistema que es una vorágine, y que muchas veces no tenemos ni tiempo de parar a mirar a nuestros hijos, a escucharlos. A veces es un pequeño signo que hacen o un momento en que necesitan hablar, y sería ese momento, y a veces es el único momento en que van a hablar, que como padres estemos más predispuestos y menos corriendo en búsqueda de todas las cosas que la sociedad de consumo nos hace ir, y estemos más mirando a nuestros hijos, porque estamos creando los seres humanos del mañana, ¿no? Entonces es sumamente importante generar una sociedad menos individualista y más cooperativa. Muchísimas Absolutamente. Gracias María, gracias Cristian, gracias Zuleima, este primer programa que pudimos compartir. Nos vamos despidiendo, Zuleima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer parte de esta conversación sobre apego, por ser ese Ian del que me siento muy orgullosa, muy feliz, y gracias por todo lo que hoy han aportado para muchas familias, que estoy segura que esta información les va a llegar a aliviarles de alguna manera ese mundo emocional y aumentar esa capacidad de mentalizar mejor la vida diaria. Muchísimas gracias. Absolutamente. Gracias. Que tengan muy lindo resto de la semana y nos vemos en 15 días, ¿no, Zule? Nos vemos en 15 días aquí en Conversaciones sobre Apego. Gracias a todos. Gracias a 27 de marzo. Chaito. 27 de marzo, ahí está. Chao, gracias. Chao, chao.